A altas horas de la noche, un solo técnico de mantenimiento negro arriesgó todo para rescatar a una directora ejecutiva blanca atrapada dentro de un ascensor. Con las manos quemadas y casi electrocutado, siguió trabajando hasta que la puerta finalmente cedió, luego se alejó silenciosamente, dirigiéndose a su segundo trabajo. Unos días después, rumores venenosos se extendieron por toda la oficina. Algunos afirmaron que había saboteado el sistema para llamar la atención. Entonces, sin previo aviso, el director ejecutivo entró en la sala de reuniones y dijo algo que dejó a todos sin palabras. Antes de sumergirnos en esta historia, déjanos saber desde dónde la estás mirando. Nos encantaría conocer tu opinión. Michael Bennett, un técnico de mantenimiento negro de 35 años, conocía los callejones oscuros del edificio Prism Tech mejor que nadie. Esa noche, estaba inmerso en su rutina familiar. Su uniforme desgastado y sus manos callosas eran testimonio de años de lucha con las dificultades diarias de la vida. Su vida estuvo entrelazada con los prejuicios sociales y las miradas juzgadoras de quienes lo rodeaban. Aunque no contaba con prestigiosos títulos universitarios, su inestimable experiencia práctica reparando máquinas antiguas en barrios de bajos ingresos le había enseñado una creatividad y una flexibilidad que ningún aula podía proporcionarle. Michael revisó lentamente cada detalle del sistema eléctrico, cada parte del ascensor, asegurándose de que todo estuviera perfecto hasta cada botón y cable. Era un trabajo monótono, pero Michael comprendía su responsabilidad. La seguridad de todo el edificio dependía de su meticulosidad, y siempre era el último en irse. El olor familiar del aceite de máquina y el zumbido de la maquinaria calmaban sus preocupaciones cotidianas. Al mismo tiempo, en su lujosa oficina en el último piso, Victoria Stone /Haas, la CEO de Prism Tech, de 38 años, estaba enterrada en informes. Michael sabía que ella era el epítome del éxito en el mundo de la tecnología. Una directora ejecutiva fría y decidida. También se dio cuenta de que en esa empresa un muro invisible separaba a personas como el de personas como ella. Michael estaba demasiado familiarizado con las miradas indiferentes, incluso desdeñosas, de aquellos que solo valoraban los títulos y el estatus y menospreciaban a los trabajadores manuales como él. Michael estaba terminando en el vestíbulo principal cuando un ruido sordo resonó en el área del ascensor privado del director ejecutivo, lo que lo hizo estremecer, un sonido inusual, luego un silencio inquietante. Luego se escuchó un leve parpadeo de alarma, que luego se apagó por completo. Dentro de la caja de metal sellada, la piedra /bruma de Victoria acababa de sufrir un momento aterrador cuando el ascensor se sacudió violentamente y luego se detuvo de repente entre pisos. La oscuridad la envolvió, una oscuridad espesa y sofocante que a menudo traía de vuelta sus pesadillas de infancia. Su respiración se entrecortó, su pecho se apretó, entumecimiento. Su miedo inherente surgió con más fuerza que nunca. Victoria había sufrido de claustrofobia desde la infancia, y estar atrapada en ese estrecho ascensor no era nada menos que un alivio del infierno. En la oscuridad, los recuerdos de impotencia, de soledad de su infancia, inundaron su mente, atormentándola. Victoria, la poderosa mujer que dirigía todo un conglomerado tecnológico, ahora era solo una criatura pequeña y débil, completamente fuera de control. La fría pared de metal parecía cerrarse sobre ella. El aire se volvió enrarecido y sofocante. Un sudor frío le golpeaba la frente. Su corazón latía con fuerza como si fuera a estallarle en el pecho. ¿Hay alguien ahí? Su primer grito de auxilio salió débilmente, casi incoherente. Entonces el miedo se extendió, consumiendo su razón. Victoria empezó a gritar, su voz de pánico. Golpeó desesperadamente la puerta, arañando las paredes lisas. Una sensación de impotencia y soledad la envolvió. En un estado de pánico extremo, Victoria comenzó a presionar frenéticamente todos los botones uno tras otro con la débil esperanza de que se abriera una puerta. Sus manos temblaban mientras bajaba repetidamente la palanca de emergencia. Sin darse cuenta de que esta acción inconsciente podría empeorar el sistema eléctrico ya defectuoso, el sistema de comunicación interno parpadeó y luego quedó completamente en silencio, cortando todo contacto con el mundo exterior. «Estoy aquí, señorita Victoria. Michael Bennett, por favor cálmate. Te sacaré de aquí».
Una voz cálida y profunda surgió desde afuera de la rendija de la puerta, como un rayo de esperanza en la oscuridad desesperada. Michael Bennett. ¿Ese técnico de mantenimiento? ¿Por qué él? Por un breve momento, Victoria sintió una molestia pasajera. Un toque de condescendencia en lo profundo de su subconsciente antes de que el miedo extremo barriera todos los demás pensamientos. Pero en su estado de pánico extremo, Victoria casi no percibió las palabras tranquilizadoras. Victoria, para. No toques nada más. Solo empeorarás las cosas. Michael gritó a través de la rendija de la puerta, tratando de detener sus acciones inconscientes. Pero el miedo había consumido por completo la mente de Victoria, haciendo que todas las palabras carecieran de sentido. Ella continuó presionando botones, tirando palancas, gritando en vano. Michael respiró profundamente, intentando mantener la calma. Sabía que la situación se estaba volviendo más difícil. Mientras Victoria perdía el control, los débiles gemidos de miedo provenientes del interior del ascensor, junto con fuertes golpes, indicaban su desesperación. Michael tuvo que actuar más rápido y con más cuidado que nunca. Rebuscó en su compacto conjunto de herramientas y sacó un par de alicates y un destornillador. Michael se acercó al panel de control auxiliar oculto debajo de la carcasa de metal, un lugar que solo aquellos verdaderamente familiarizados con el antiguo sistema conocerían. Continuó hablando con Victoria a través de la rendija de la puerta, aunque ya no oía su respuesta, solo los sonidos de pánico que resonaban contra las paredes del ascensor. Señora Victoria, estoy aquí. Todo estará bien. Estoy revisando el sistema. Le describió cada paso detalladamente, incluso puso música suave en su teléfono para tranquilizarla, esperando que el sonido familiar penetrara el miedo que envolvía a Victoria. Una pequeña chispa brilló cuando hizo palanca con fuerza. El brazo de Michael se quemó al tocar un cable expuesto. Apretó los dientes ligeramente. Un dolor agudo lo atravesó, pero no se detuvo. El dolor físico no era nada comparado con la responsabilidad que soportaba y el pensamiento inquietante sobre el futuro de Emma si no actuaba. Trabajó incansablemente en la oscuridad, toqueteando cada cable, cada conexión compleja, confiando únicamente en su pura experiencia y en su memoria de los viejos diagramas eléctricos que había aprendido hacía años. El sonido de los alicates sujetando el metal, de los cables reconectándose y el zumbido del motor se fue haciendo cada vez más claro, como una sinfonía de perseverancia y esperanza. Sintió cada respiración entrecortada que tomaba, cada gota de sudor rodando por su frente, pero no se detuvo ni un solo momento. Finalmente, se escuchó un fuerte ruido metálico y la puerta del ascensor se abrió de golpe. La luz del pasillo entró inundándola, cegándola. Victoria salió, con las piernas débiles, casi dobladas, el rostro todavía pálido por el miedo y los ojos mirando fijamente al vacío. El rostro de Michael estaba manchado de suciedad y sudor, exhausto, pero irradiaba una resistencia inusual. Sus hombros estaban ligeramente hundidos por el arduo esfuerzo. En ese momento, una pequeña descarga eléctrica sacudió la mano de Michael al retirarla del control final, provocando que retrocediera y dejara escapar un pequeño gemido, intentando ocultar la quemadura. Victoria lo miró y su mirada se posó en la profunda marca roja que tenía en el dorso de su mano. Fue una marca innegable de sacrificio silencioso. En ese momento, todos los prejuicios raciales de Victoria parecieron derrumbarse por completo, desapareciendo como humo. Ella miró a los ojos tranquilos de Michael, sin ver ningún rastro de resentimiento o exigencia. Su dedicación contrastaba marcadamente con lo que ella siempre había pensado de la gente en su posición. Quizás se había equivocado, terriblemente equivocado. Ella miró a Michael. Él ya no era el técnico que ella antaño desdeñaba con creencias irracionales y sin fundamento. Ya no era gente como él, con los prejuicios profundamente arraigados que había cargado desde la infancia. Se dio cuenta de que el verdadero valor de una persona no residía en el color de su piel, su estatus social o sus títulos, sino en su valentía, su amabilidad y su sentido de responsabilidad a pesar de todas las dificultades y el daño personal. Victoria habló, su voz estaba llena de emoción, mezclada con remordimiento, todavía temblando por el miedo que acababa de experimentar. Gracias. No me abandonaste y lamento haber causado más problemas.
Perdí el control. En los ojos de Michael, ella no vio juicio, solo comprensión. Esto profundizó el arrepentimiento de Victoria. Michael simplemente asintió y una leve sonrisa cruzó brevemente sus labios. No necesitaba agradecimientos. No necesitaba reconocimiento. Él simplemente hizo lo que tenía que hacer. Nadie se queda atrás, afirmó. Sus ojos no contenían resentimiento, solo calma y profunda comprensión. Sabía que Victoria alguna vez lo había mirado de manera diferente, pero en ese momento eso ya no importaba. Él simplemente se sintió aliviado de que ella estuviera a salvo. Victoria observó la espalda de Michael alejarse y una emoción indescriptible crecía en su interior. No era solo gratitud, sino vergüenza y una profunda comprensión de sus propios prejuicios erróneos. A partir de ahora las cosas tendrían que ser diferentes. Inmediatamente después de salir de Prism Tech, Michael corrió al restaurante donde trabajaba en el turno de noche. Sus manos aún palpitaban con un dolor sordo por la quemadura y cada movimiento enviaba agudas punzadas de dolor a través de su palma. Llegó unos minutos tarde a su turno, después de haber pasado tiempo extra en la empresa garantizando la seguridad de Victoria. El propietario, un hombre fornido y rudo, con el ceño siempre ceñudo y un bigote caído, había estado esperando. Sus ojos, pequeños y fríos, recorrieron la figura cansada de Michael. Mírate, Bennett. Tarde otra vez. ¿Y esto qué es? ¿Pareces que acabas de luchar contra un oso? ¿Estás planeando hacer algún trabajo o simplemente quedarte ahí parado? ¿Sabes? La gente realmente necesita comer aquí. Hizo un gesto de desdén hacia la montaña de platos grasientos apilados en la parte de atrás. Ahora, manos a la obra. Y si no eres lo suficientemente rápido, encontraré a alguien que lo sea. No dirijo ninguna organización benéfica. Cada segundo de inactividad me cuesta dinero, y puedes apostar que te lo descontaré de la paga. Su voz era un gruñido áspero y bajo, impregnado de desprecio. Michael sintió una nueva oleada de humillación, pero asintió, conteniendo un rencor mientras hundía la mano quemada en el agua hirviendo. El dolor resonó, un doloroso recordatorio de los acontecimientos del día. Pero insistió. Fregó, con movimientos rígidos y torpes, la fatiga en sus hombros hacía que cada plato se sintiera más pesado. Cada tintineo de cerámica, cada salpicadura de agua sucia, era como otro golpe para su espíritu ya maltrecho. Simplemente se concentró en el ritmo, obligándose a moverse más rápido, intentando ignorar el dolor constante y persistente y las miradas penetrantes del dueño. Sabía que no podía perder este trabajo. Ni ahora, ni nunca. Cada centavo ganado era increíblemente valioso para la cirugía de su hija, para Emma. Michael guardó con cuidado sus herramientas en su bolso, estirándose con un largo suspiro después de su agotador esfuerzo. La quemadura en su mano aún palpitaba. Pero no le importó. Lo importante era que la señora Victoria estaba a salvo. La saludó brevemente, luego se dio la vuelta y se alejó, sin esperar elogios ni atención. Solo quería volver a casa con su pequeña hija. Esa noche, Michael caminó con dificultad por las calles tranquilas y tenuemente iluminadas. El aire fresco de la noche se sentía pesado contra su rostro cansado. Su cuerpo le dolía por un día que se había extendido más allá de sus límites, y un agotamiento profundo se instaló en cada músculo. El silencio de su pequeño apartamento, escasamente amueblado, antes un consuelo, ahora se sentía como un eco crudo de su soledad. Dejó caer las llaves sobre la mesita con un suave tintineo, luego se quedó allí un momento, con los hombros hundidos, respirando profundamente, dejando que el peso del día se asentara sobre él antes de poder afrontar la siguiente hora, el siguiente minuto. Pero entonces la respiración débil y constante de Emma, dormida desde su habitación, rompió el silencio. Eso era lo que más anhelaba. Entró silenciosamente en su habitación, acariciando suavemente su suave cabello. Emma, su hija de 6 años con movilidad. La discapacidad en sus piernas fue la mayor motivación de su vida. Al verla dar pasos vacilantes, su radiante sonrisa al jugar con bloques de construcción, anhelaba un futuro mejor para ella. Michael quería que Emma tuviera una vida mejor, que no estuviera limitada por prejuicios sociales como él.
Quería ser un modelo a seguir para su hija, demostrándole que nada es imposible con suficiente voluntad y perseverancia. Esa promesa fue su mayor motivación, la razón por la que superó cada dificultad. Esa noche, Michael se durmió con una inusual sensación de paz, llevando consigo la imagen de su hija y su esperanza. A pesar de las incansables luchas, una profunda fuente de bondad y resiliencia permaneció en su corazón. Tras el incidente del ascensor y salvar a Victoria, la vida de Michael en Prism Tech siguió siendo sorprendentemente normal. Seguía llegando a la empresa antes y saliendo después, revisando diligentemente cada bombilla, cada tubería, cada sistema del ascensor meticulosamente. Michael seguía saludando amablemente a sus compañeros, aunque todavía sentía indiferencia, incluso miradas algo desdeñosas de algunos. Seguía recibiendo llamadas no solicitadas de la gerencia cuando surgían problemas complejos. Aún, su solicitud de apoyo fue denegada con la excusa de la falta de experiencia. Michael lo aceptó. Cumplía bien su trabajo, siempre con una sonrisa y dedicación, porque esa era su naturaleza y porque así mantenía a su familia, protegiendo el sueño de Emma. No esperaba ninguna recompensa ni reconocimiento especial, solo poder trabajar y ganar lo suficiente para su hija. Victoria comenzó a observar sutilmente a Michael. Al principio, por curiosidad. Observó la meticulosidad con la que revisaba cada cable eléctrico, la paciencia con la que arreglaba pequeños fallos sin ayuda de nadie, el respeto con el que hablaba a sus compañeros más jóvenes, una actitud que rara vez veía en otros gerentes. Lo vio comer su sencillo almuerzo solo en la pequeña sala de mantenimiento, leyendo libros técnicos desgastados. Poco a poco, la curiosidad se convirtió en admiración silenciosa. Victoria se dio cuenta de que no era un técnico cualquiera. Era un hombre de inteligencia práctica, una dedicación que superaba con creces lo que jamás había visto en personas con un alto nivel educativo. Justo cuando el ambiente en Prism Tech parecía volver a la normalidad, surgió repentinamente una ola de rumores. Algunos empleados comenzaron a susurrar que Michael había reparó el ascensor, e incluso difundió la noticia de que él mismo había causado la avería inicial para presumir. La reunión habitual de jefes de departamento de ese día fue inusualmente tensa. Durante la reunión, el señor Richard Sterling, jefe de finanzas, un hombre blanco de mediana edad con una mirada digna pero sutilmente despectiva hacia quienes no eran de su calibre, se levantó y dirigió sus palabras a Michael, con la voz llena de sarcasmo. He oído que recientemente ha habido algunos incidentes menores causados por personas no autorizadas que manipulan los sistemas. Esto afecta gravemente los procedimientos y supone un riesgo para todo el edificio. Esto es consecuencia de la falta de conocimiento y de actuar por iniciativa propia, dañando la reputación de la empresa. No nombró directamente a Michael, pero su mirada y su comportamiento lo apuntaban claramente como una flecha envenenada. Algunas miradas de aprobación de otros departamentos también convergieron en Michael, haciéndole sentir la injusticia que pesaba sobre él. Al escuchar las maliciosas acusaciones de Richard, una llama de ira se encendió en Victoria. No podía creer el descaro y la crueldad de esas palabras. No solo era infundado, sino que pretendía deliberadamente socavar a quien le había salvado la vida. Victoria sintió que la indignación le subía al pecho, no solo porque Michael fuera su benefactor, sino por la evidente injusticia que estaba sufriendo. Michael permaneció allí sentado, con el rostro aún sereno, pero en su interior empezaban a agitarse una creciente incomodidad y un resentimiento latente. Sabía que se trataba de una conspiración, un intento de socavarlo. También sabía que los profundos prejuicios contra personas como él aún existían en la empresa. Estaba a punto de alzar la voz en su defensa, pero justo entonces una voz, decisiva y autoritaria, interrumpió sus pensamientos. Victoria, con una expresión fría y decidida, se levantó de repente. Miró directamente a Richard, con una mirada afilada como un cuchillo, obligándolo a bajar la vista, reacio a cruzarse con la suya. Todas las dudas y preocupaciones de Michael sobre la indiferente Victoria se desvanecieron. Ella había cambiado. Ya no lo miraba con los ojos de un director ejecutivo distante, sino con una mirada de profunda comprensión y absoluta confianza, algo con lo que él nunca se había atrevido a soñar. He investigado personalmente el ascensor.
incidente y les aseguro que el señor Michael Bennet no solo no lo manipuló, sino que fue el héroe que me salvó de una situación peligrosa. Trabajó incansablemente mientras otros se negaban a ayudar. En Prism Tech no toleraremos ningún rumor infundado ni acusaciones injustas. Buscamos verdadero talento, no a quienes solo saben culpar y difundir información errónea. La voz de Victoria resonó, llena de autoridad, silenciando a toda la sala de reuniones. El rostro de Richard palideció. No pudo pronunciar palabra. Michael miró a Victoria con una profunda gratitud y una pizca de sorpresa. Nunca imaginó que Victoria lo defendería con tanta fuerza y en público. Inmediatamente después de la reunión, Victoria se volvió hacia Michael y le ofreció una sonrisa amable. Completamente diferente de su habitual frialdad, lo llamó a su despacho privado. Michael entró en la sala, todavía aturdido por lo que acababa de suceder. Victoria lo miró directamente a los ojos, y con tono claro, le dijo: Michael, quiero que asumas el puesto de subdirector de servicios de construcción. Este puesto no solo incluye un salario merecido, sino que también sirve como reconocimiento formal de sus destacadas capacidades y sentido de responsabilidad hacia toda la empresa. Al pronunciar estas palabras, Victoria sintió una profunda sinceridad. Esta decisión no era solo una recompensa para Michael, sino también una afirmación para sí misma de una nueva visión del mundo. Enfatizó que Prism Tech necesitaba personas verdaderamente talentosas, capaces de resolver problemas con inteligencia y perseverancia, independientemente de su formación o titulación. Michael no pudo ocultar su asombro. Conocía bien los prejuicios que aún existían en la empresa, y un ascenso tan inesperado podía ser un arma de doble filo. Su expresión permaneció tranquila, pero un atisbo de cansancio brilló en sus ojos. Se preguntó si esto era una trampa, una forma de compensación que no quería aceptar, o simplemente una demostración de benevolencia de Victoria. Sabía que no podía permitirse ningún error. Victoria reconoció la sospecha en la mirada de Michael. Comprendió que los prejuicios estaban tan profundamente arraigados que incluso a una buena persona como él le costaba creer en la bondad de los demás, especialmente de alguien de su estatus. Esto la impulsó aún más a esforzarse más para demostrar su cambio. Victoria se mantuvo firme. Financió personalmente el tratamiento de quemaduras de Michael y lo visitó en su pequeño apartamento. Escuchó su historia de autoaprendizaje y su ardua vida, expresando profunda empatía. Solía pensar que el éxito significaba tener altos títulos, tener estatus. Pero tú, me enseñaste una valiosa lección sobre coraje, amabilidad y una fuerza de voluntad inquebrantable. Al decir esto, Victoria sintió un respeto genuino por Michael. Los valores que poseía eran mucho más nobles que cualquier título o estatus. También compartió con sinceridad sobre su claustrofobia y el pánico que experimentó en el ascensor, lo que ayudó a Michael a comprender mejor su transformación. Victoria invitó a Emma, la hija de Michael, a visitar la oficina de Prism Tech, lo que le permitió comprender mejor la vida y los valores familiares de Michael. Al ver a Emma, el corazón de Victoria pareció ablandarse. La resiliencia de Michael quizás provenía de su amor infinito por su hija. Victoria también inició programas de diversidad e inclusión en Prism Tech, estableciendo un fondo de apoyo educativo para niños desfavorecidos, y Emma fue una de los primeros beneficiarios, que recibieron financiación para fisioterapia moderna y dispositivos de asistencia, brindaron una nueva esperanza para el futuro de la niña. Esto no era una simple formalidad, sino un cambio real en la percepción de Victoria, un compromiso con la construcción de un entorno laboral más justo y humano. La oficina del subdirector de servicios de construcción era más grande, más cómoda, pero también más fría. Michael ya no se sentía cómodo con su antiguo uniforme ni con sus herramientas habituales. Ahora tenía que usar traje, acostumbrarse a largas reuniones, hojas de cálculo complejas, y sobre todo, a las miradas escrutadoras, los susurros y las preguntas desafiantes de antiguos compañeros y de Richard Sterling, que quería demostrar que no era digno del puesto. Para cumplir con las exigencias de su nuevo puesto y superar los prejuicios, Michael pasó muchas noches investigando sobre administración, finanzas, sistemas complejos, software de gestión de edificios y protocolos de seguridad. Llegaba a casa más tarde,
A menudo se perdía las cenas con Emma, y cargaba con la ansiedad de sus nuevas responsabilidades. Había noches en las que llegaba a casa y su pequeña ya estaba dormida, y solo podía observarla a través de la puerta de la habitación, con una tristeza persistente en el corazón. La añoranza de su hija, el vacío de no poder leerle un cuento antes de dormir ni ayudarla a armar juguetes, a veces se sentía como una carga invisible en su corazón. Sabía que ese era el precio que debía pagar para que su hija tuviera un futuro mejor, para que él pudiera cumplir su promesa. Este sacrificio, aunque desgarrador y lleno de altruismo, era inevitable en el camino que eligió para el futuro de Emma. El verdadero clímax llegó una semana antes del lanzamiento del nuevo producto más crucial de Prism Tech, un software innovador que prometía revolucionar la forma en que las personas con discapacidad interactúan con la tecnología. Todas las miradas del mundo tecnológico estaban puestas en Prism Tech. En ese momento crítico, el sistema de aire acondicionado central del edificio sufrió repentinamente una grave avería. Todo el edificio se volvió sofocante y caluroso, afectando directamente a equipos electrónicos sensibles, con el riesgo de sufrir daños graves y retrasando el lanzamiento del producto. Los ingenieros mecánicos superiores de la empresa intentaron solucionarlo, pero no encontraron la causa. La tensión invadió a toda la empresa. El señor Richard Sterling aprovechó de inmediato la oportunidad para socavar a Michael. En la reunión de emergencia, se puso de pie con el rostro radiante de triunfo y regocijo, culpando a Michael a gritos. «Te lo dije. ¿Cómo puede alguien sin los conocimientos formales adecuados gestionar un sistema tan complejo? Debió haber cometido un error durante la inspección. Esto es consecuencia de su falta de experiencia en la gestión de sistemas a nivel empresarial». Incluso sugirió a Victoria que despidiera a Michael inmediatamente y llamara a expertos externos por miles de millones de dólares, con el objetivo de recuperar su puesto y desacreditarlo de una vez por todas. Michael se encontraba bajo una presión inmensa y sin precedentes. Sabía que era inocente, pero las palabras de Richard, junto con la ansiedad extrema y las miradas sospechosas de otros departamentos, hicieron que la situación fuera increíblemente tensa. Su respiración era regular. Sus ojos evaluaron el problema con calma, su mirada penetrante escudriñando el diagrama del sistema de aire acondicionado en las grandes pantallas proyectadas en la sala de reuniones. No discutió ni se justificó. En cambio, simplemente se inclinó para inspeccionar, con una concentración absoluta. Solicitó todos los registros de mantenimiento recientes y los planos detallados del sistema de conductos, sin dejar nada fuera. Victoria presenció toda la escena. Su mirada permaneció fija en Michael como una afirmación de confianza inquebrantable, una promesa irrenunciable. Se puso de pie, su voz, resonando con decisión y fuerza, interrumpiendo las acusaciones. «Señor Richard, dele una oportunidad a Michael. Confío en él. Ha demostrado su competencia y no dejaré que nadie lo dude». Las palabras de Victoria fueron como un rayo de luz que disipó la oscuridad de la duda, dándole poder y aliviando la tensión en el aire. Con el apoyo incondicional de Victoria, Michael se sumergió en el trabajo sin parar durante 24 horas consecutivas, sin dormir apenas un minuto. Aplicó todos sus conocimientos, experiencia práctica y pensamiento innovador. Se dedicó a analizar mapas de conductos y a rastrear la fuente del error del sistema. El sudor goteando del café fuerte es su único compañero. A pesar del cansancio extremo y de las persistentes miradas escépticas de algunos que aún lo observaban en secreto, perseveró poco a poco. Siempre que la ansiedad y el cansancio amenazaban con abrumarlo, la imagen de Emma luchando por dar pequeños pasos o sus inocentes preguntas sobre el mundo de la tecnología pasaban por su mente. Por Emma, se dijo a sí mismo en silencio, «Tengo que hacer esto». Fue su amor y responsabilidad hacia su hija lo que lo impulsó y lo ayudó a superar sus propios límites, una resiliencia asombrosa. Descubrió que la causa raíz no estaba en el sistema de control central, como todos habían pensado, sino en una válvula de presión atascada en un lugar oculto que otros ingenieros no pudieron detectar debido a un descuido durante la instalación inicial de Richard hace muchos años. Las habilidades detectivescas de Michael, basadas en su experiencia práctica con tuberías y sistemas mecánicos antiguos, lo ayudaron a localizar el error,
algo que otros ingenieros que dependían únicamente de paneles de control modernos no podían. No solo solucionó el problema, sino que también identificó otras posibles debilidades en la infraestructura de la antigua instalación que nadie había notado anteriormente, lo que demuestra su visión y capacidad superiores. Esta victoria supuso un duro golpe contra todos los prejuicios. En la reunión de resumen del incidente, Victoria no dudó en declarar públicamente que Michael no solo era el héroe que salvó a la empresa del desastre, sino también el genio de Prism Tech y un activo invaluable para la empresa. Con claras pruebas de su competencia, Michael fue nombrado oficialmente jefe de servicios de construcción, superando toda oposición restante. Richard Sterling se vio obligado a inclinar la cabeza en señal de disculpa y se disculpó públicamente con Michael ante toda la junta y el personal, con el rostro pálido de vergüenza y derrota. Victoria miró a Richard, sin sentirse ya triunfante, sino solo con una ligera tristeza. Los prejuicios habían hecho que un hombre talentoso como él perdiera su sentido de la justicia y la compasión. Luego solicitó voluntariamente un traslado a otro puesto dentro de la empresa matriz, sin obstaculizar ya el desarrollo de Michael. Michael, de ser un técnico poco valorado, se convirtió en un modelo a seguir de competencia y perseverancia, demostrando que el valor de una persona no reside en los títulos o los prejuicios, sino en lo que logra. Su éxito no fue solo una cuestión de habilidad técnica, sino un triunfo de amabilidad, perseverancia y confianza en sí mismo, que le proporcionó una inmensa satisfacción. Después de que Michael demostró su valía, sintió claramente un cambio en la atmósfera de Prism Tech. Las barreras invisibles de origen y etnicidad se desmantelaron gradualmente, y los programas de diversidad e inclusión se integraron profundamente en la cultura de la empresa. Victoria había trabajado duro para cambiar la percepción de todos y vio las primeras señales positivas. Sabía que Victoria había supervisado personalmente cada proceso para garantizar la imparcialidad y eliminar los prejuicios. Ella no solo habló, actuó, demostrando un verdadero compromiso. Victoria también notó que Michael participaba activamente en actividades de concientización sobre la igualdad racial, organizando talleres internos con expertos en diversidad. Michael Bennett, ahora jefe de servicios de construcción, se convirtió en un excelente líder. No solo gestionó los sistemas de manera eficiente, sino que también inspiró a su equipo al compartir su experiencia práctica y sus habilidades flexibles para resolver problemas. Michael se convirtió en un mentor respetado, un testimonio viviente de que el talento y la dedicación siempre se reconocen, brindando esperanza a muchos otros. La vida de Emma también cambió positivamente. Con el apoyo del Fondo Educativo de Prism Tech, Emma obtuvo acceso a cursos de programación y tecnología de alta calidad con los que nunca antes había soñado. Michael también encontró un centro de fisioterapia especializado con los métodos más avanzados, ayudando a que el progreso de Emma superara ampliamente todas las expectativas. A menudo veía a Victoria llevando a Emma a la biblioteca de tecnología, alentando la pasión de la niña. Emma no solo aprendió, sino que también encontró alegría en el mundo de la tecnología, comenzando a crear aplicaciones y juegos sencillos por sí misma, algo que conmovió profundamente a Michael. Sin embargo, Michael todavía sentía que había que hacer un sacrificio importante. Su nuevo puesto exigía más trabajo, reuniones más largas, viajes de negocios inesperados y tenía menos tiempo para Emma. Había tardes en las que llegaba a casa y su pequeña hija ya estaba dormida, y él solo podía observarla a través de la puerta de la habitación, con una tristeza persistente en el corazón. El anhelo por su hija, el vacío de no poder leerle un cuento antes de dormir o ayudarla a armar juguetes, a veces se sentía como una carga invisible en su corazón. Sabía que ese era el precio que tenía que pagar para que su hija tuviera un futuro mejor, para que él pudiera cumplir su promesa. Un fin de semana por la tarde, en un parque cerca de la oficina de Prism Tech, Michael, Victoria y Emma asistieron a un picnic de la empresa. Emma corría y jugaba felizmente con otros niños. Aunque todavía un poco inestable, sus pasos eran mucho más seguros. Michael miró a su hija, con el corazón lleno de orgullo y felicidad y un profundo sentimiento de realización creciendo dentro de él. Miró a Victoria, que sonreía cálidamente. En ese momento,
Supo que los verdaderos valores de la vida no residían en las cosas superficiales ni en la fama, sino en la amabilidad, la conexión humana y un espíritu inquebrantable. Victoria miró a Michael, sus ojos llenos de gratitud, respeto y algo indescriptible. Provenían de dos mundos diferentes, pero un acontecimiento inesperado los había acercado, rompiendo todas las barreras. El sol de la tarde se filtraba a través de las copas de los árboles, proyectando una luz brillante sobre el rostro radiante de Emma y la sonrisa satisfecha de Michael. Sabía que este viaje continuaría y que valía la pena. Su viaje fue un testimonio de bondad incondicional, empatía entre estratos sociales, un viaje de sanación y transformación interior combinado con espíritu comunitario y esperanza, todo entrelazado para crear una imagen brillante. Y Victoria sabía que su viaje también había cambiado. Un viaje hacia la comprensión y la compasión. Únase a nosotros para compartir historias significativas haciendo clic en los botones me gusta y suscribirse. No olvides activar la campanita de notificaciones para comenzar tu día con lecciones profundas y empatía sincera.